Buenos días, estamos aquí reunidas todas nosotras para recibir la palabra que hoy nos está enviando, porque es el gozo del Señor que sus hijas nos gocemos con Él. Y este tema es en verdad para que nosotros digamos, gracias Señor y te damos la gloria, porque hemos sido liberadas, porque somos libres. La lección de hoy se llama Libre por tu verdad. Y es la lección número 15 de nuestro discipulado en Casas de Vida del Centro de Vida Lomas. Y nuestra clase de hoy, viernes 12 de abril del año de 2024, es Libre por tu verdad. Esta es nuestra clase por medio de la cual, con más claridad, Dios nos está direccionando para que se nos abran todos nuestros sentidos y caminemos con entendimiento y con sabiduría en estos tiempos que estamos viviendo. Ese es un tema que todos conocemos y que aún cuando hay ocasiones en que lo evadimos, Dios nos lo hace evidente, pues Él quiere vernos caminando en libertad. Y esto solo lo vamos a lograr si vivimos en la verdad, y la verdad es Jesucristo. Vamos a orar. Santo Dios Todopoderoso, nuestro Dios, gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el poderoso y el majestuoso nuestro Dios, alabo y bendigo tu nombre. Padre, te damos gracias por esta mañana. Estamos muy agradecidas que nos permites venir a ti y presentarnos delante de tu trono celestial como cuerpo. Venimos ahora como familia, con gran gozo y gratitud. Te entregamos nuestras vidas en adoración y alabanza. Gracias, Señor, que nos muestras tu amor, que en cada lección que nos das, Señor, nos haces conocer tu voluntad para nosotros, que sabemos que siempre es buena, agradable y perfecta. Padre, déjanos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, venimos con hambre de tu presencia. Señor, que tu presencia esté en este lugar y que también esté en el lugar donde estén tomando esta clase cada una de mis hermanas. Gracias, Señor, que sacias nuestra hambre de conocerte cada día más a ti, Rey mío y Dios mío, y conocer más de tu voluntad en nuestra vida. Invitamos a tu hermoso Espíritu Santo a moverse libremente entre nosotros. Precioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús te pido, toca los corazones, toca la mente y alumbre el entendimiento de cada mujer que va a recibir esta clase. Padre Santo Dios, ven a vivir en cada uno de nosotros, toca nuestros corazones, inspíranos, enséñanos, desafíanos, Señor, mientras aprendemos más sobre tus majestuosos caminos. En esta hora, Señor, te pido que bendigas este estudio de principio a fin. Bendice a cada persona que está ahorita conectada, Señor, y que más tarde se van a conectar en la retransmisión. Señor, oramos por cada uno de ellos y te pedimos, amado Dios, dales en su corazón el anhelo de conocerte más y más cada día. Padre, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos. Gracias porque me das esta oportunidad de exponerte tu palabra. Te pido, mi amado Dios, que me des la llenura de tu Espíritu Santo para hablar solo lo que tú quieres que hable y que diga solo las palabras que tú, mi Señor, quieres que diga. Ponlas en mi boca, Señor. Te adoramos, Señor, Padre y Dios nuestro, el que era, el que es y el que ha de venir. Damos gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Mi amado Dios, recibe toda la gloria, toda la adoración que te mereces en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues dándole los buenos días a todas. ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto de verte, Marina. Martita, buenos días. Bertita, muchas gracias, Mir, que estás acompañándonos en esta aventura de venir y ser portadoras de lo que Dios nos quiere decir. Carmelita, buenos días. Con mucho cariño le mando un saludo a Xomara y le doy las gracias por darme la oportunidad de exponer este día nuestra clase. Hoy vamos a ver la clase que nos corresponde de nuestro manual de vida. Es la clase número 5, es nuestra Casa de Vida, Centro de Vida Lomas, Garden, Santa Fe. Y vamos a comenzar nuestra clase de hoy, es Libre por tu verdad. Libre por tu verdad. Y como verso clave tenemos la palabra que el Señor nos da en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, y nos dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a ver, analizamos otra vez este versículo porque es el versículo clave y de aquí profundiza nuestro estudio. Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Aquí nosotros estamos viendo que la libertad Dios nos la da a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablamos de un tema que en la actualidad, por los tiempos que estamos viviendo, es fundamental que tratemos. Tenemos que caminar con el entendimiento que la verdad es la forma en que Dios quiere que nos movamos, pues escrito está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Y el objetivo de nuestra lección es reconocer la importancia de creer la verdad de Cristo y de su palabra. O sea, que lo que verdaderamente es importante para nuestras vidas es el creer lo que significa el sacrificio de Jesús, básicamente, y lo que es su palabra, para ser liberados de la ignorancia, del engaño y de la esclavitud del pecado que tanto daño nos hace y para vivir en fe, gozo y paz. Nos introducimos en esta lección comentando que en esta era posmoderna está desapareciendo la confianza en el Dios de la Biblia. La gente rechaza el concepto de la verdad objetiva y absoluta, llenándose de filosofías subjetivas. Pero cuando caminamos en el camino de Jesucristo y de la verdad que es su palabra, las cosas son diferentes. El pensamiento humanista reivindica el derecho de la persona a tener su propia verdad. El pensamiento humanista, ¿sí? No el pensamiento de Cristo. Haciendo a un lado al poseedor absoluto de la misma, que es Dios. En esta época vemos que mucha gente ya no cree en Dios ni en su palabra, que ya no lee la Biblia, que solo creen en sus propias verdades, que viven bajo sus propias reglas, y esto por la historia nosotros ya lo conocemos. Hoy vemos que muchos filósofos e intelectuales andan buscando la verdad en los pensadores clásicos, como Aristóteles, Platón y otros más. Como en el pasado, así sucedió. Miles corren a la adivinación, a la santería y diversas formas de ocultismo y hechicería. Otros invocan al diablo mismo o la muerte. Nunca encontrarán la verdad ahí y seguirán en el engaño. El apóstol Pablo les habló del Dios desconocido a los buscadores de su tiempo en Atenas. Recordemos que en Grecia buscaban siempre la sabiduría y ellos, creyéndose sabios, adoraban al Dios desconocido. Esto lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo 17, versículo del 18 al 34. Ellos adoraban al Dios desconocido, pero eran tantos los dioses que ellos adoraban que nunca encontraron respuestas. Siempre fueron esclavos del engaño. Para los hijos de Dios, la libertad consiste en salir de la mentira por medio del conocimiento y la práctica de la verdad del Evangelio. La verdad absoluta, la que tenemos que vivir hoy. Hay poder de convencimiento en la palabra de Dios, quien nos dice en el libro de Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como punto número 1, tenemos que la verdad es una persona y es Jesucristo. En respuesta a la pregunta de Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús afirmó en Juan 14:16 y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es Cristo. Él va a ordenar mi vida y la tuya. Si así lo crees y si así lo vives. Porque la palabra no es solo para conocerles, para vivirla. Solo Jesucristo es la verdad. Él es quien nos muestra el camino por medio de su palabra y Él es quien nos da vida. Tenemos que vivir en la verdad. No se nos está permitido vivir de otra manera. Ya no podemos vivir en la mentira porque solamente nos trae fracaso, tropezones y angustias. Juan declara de Jesús, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo,
Del griego 3056, que quiere decir logos, el pensamiento y el plan de Dios expresado en palabras acerca de Jesucristo. Los decretos y mandamientos dados por Dios a través de los profetas que se cumplieron en la persona de Jesús. La salvación de la humanidad se revistió de naturaleza humana en la persona de Jesucristo, el Mesías. Segunda persona en la deidad, quien brilló en sus palabras y obras. En Juan 8, 32, dijo Jesús, 3:32, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo nos dice que el agente libertador de la esclavitud es su palabra, si como discípulos permanecemos, o sea, que hacemos habitación en ella. En Juan capítulo 8, versículos 34 al 36, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos la conexión entre permanecer en su palabra y el conocimiento de su verdad, que nos lleva a ser libres de toda esclavitud al pecado. Estos judíos profesaban conocer la verdad contenida en la ley, pero tenían que aprender que la verdad es una persona y su poder. Solo permaneciendo y viviendo la vida conforme a la palabra del Señor, obtenemos la percepción real de la verdad y nos beneficiaremos de ella. Por otro lado, esclavo espiritual es aquel que sirve y obedece los dictados de la vieja naturaleza malvada y pecadora. Cristo nos hace libres de toda esa esclavitud. En Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 18, nos dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, la vida justa, que es la que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada que nos ha justificado. Ya no podemos vivir nada más conociendo la palabra y no ejecutándola, no viviéndola. Tenemos que vivir en la verdad. Vivir en la verdad es obedeciendo la palabra. A mí me impactó mucho esta frase del estudio que dice que vemos aquí la conexión entre permanecer en su palabra y el conocimiento de su verdad, que nos lleva a ser libres de toda esclavitud al pecado. Sí tenemos que estar conscientes que tenemos que tener el conocimiento dado por la palabra de Dios, que es la Biblia, para poder vivir en esa libertad. Es ahí donde vemos todas las promesas que Dios nos da, todas las promesas que Dios nos ofrece y que están al alcance de nuestra mano. Pero cuando más nos obstinamos en ignorar el leer la palabra de Dios, es cuando más ignorantes y alejados estamos del Señor. Ser sabio no es conocer la palabra, no es conocer y tener sabiduría. Ser sabios es conocer la palabra y ejecutarla. Esa es la libertad a que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. No debemos de menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz. Él ya pagó por nuestros pecados, ¿sí? Nosotros ya no podemos ser esclavos de nuestros deseos. Ya nosotros no podemos ser esclavos del pecado, ¿sí? El efecto de la verdad del Evangelio es romper toda esclavitud y liberar al pecador. La vida del cristiano no debe ser ni de esclavitud ni de opresión. Cristo es el libertador por medio de su palabra de verdad. Si permanecemos en su palabra, somos sus discípulos, y al obedecer su palabra experimentaremos liberación. Como punto número 2, tenemos que el Espíritu Santo revela la verdad.
Nadie te puede probar la verdad del Evangelio de Jesucristo, excepto el Espíritu Santo, quien nos convence de toda verdad. Recordemos eso. Él es quien ilumina el corazón enceguecido. Es prerrogativa del Espíritu Santo de Cristo convencer las conciencias de los hombres de la verdad de Dios. Así que podemos esperar más que una predicación inteligente de la verdad. Esperamos la demostración de su poder. Porque la palabra de Dios es poder. ¿Sí? Cuando nosotros realmente comprendemos y entendemos y se nos da la revelación por medio del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, que la palabra de Dios es Jesucristo y Jesucristo es quien vino a revelarnos la verdad. Por eso nos dice con claridad que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino porque nadie puede llegar a Él sino conociendo la verdad, y la verdad está escrita en la palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios escrita. Solamente así, conociendo la verdad, que es la palabra, podemos ser libres. ¿Quién nos convence? El Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús prometió y cumplió su promesa. Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les vendrá uno igual que yo y Él les convencerá de toda verdad. Él es nuestro consolador. Él es quien nos guía a toda verdad. Por eso tenemos que tomarnos de la mano todas las mañanas con nuestro Señor Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Solo Él nos puede convencer, porque solo Él nos da la revelación. Podemos nosotros estar años leyendo la palabra, pero la revelación viene cuando tenemos realmente esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Con Dios Padre, todos los días cuando nos levantamos, que lo saludamos, que lo adoramos, que lo alabamos, Él está inmediatamente volteando su mirada hacia nosotros y se goza con nosotros, con nuestra presencia, como nosotros nos gozamos con Él. Pero viene la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos es revelada por el Espíritu Santo, y es cuando comenzamos a hablar la misma palabra de Dios. Es el lenguaje que Dios habla y que nosotros hablamos con Él. ¿Sí? Porque si no, vanas serían nuestras palabras. Jesucristo dijo, no oren con vanas palabrerías, esas repeticiones vanas de los religiosos, se los dijo Él claramente. Jesús no quiere, nuestro Padre Celestial no quiere que vivamos en una religiosidad. Ya no es tiempo para nosotros para seguir engañadas. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Sabiendo qué quiere Él darnos a conocer. ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Qué piensas de las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo? ¿Qué dudas tienes sobre su amor, su perdón y su gracia hacia ti? Pídele al Espíritu Santo que te revele la verdad de su persona y de sus enseñanzas. Cristo ha persuadido a millones a creer en Él por la sencilla razón de que Él es verdadero. En Juan capítulo 6, versículos de 67 y 68, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué les preguntó eso? Porque cuando Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, muchos se retractaron. ¿Sí? Todos creían en un Dios, pero no todos creyeron en Jesús. Por eso muchos se fueron. Jesús volteó y le preguntó a sus discípulos, ¿qué dudas tienen? ¿Quieren acaso que también yo me vaya? Jesús le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotras vamos a camino de ser discípulas del Señor. ¿Sí? Hemos dado el primer paso, quererlo conocer más. Mientras queremos conocerlo más, Él nos va a revelar toda su verdad a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Él está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto y Dios más. Él dice, si tienen un poquito de fe, como si fuese un grano de mostaza, le dirían a ese monte, muévete, y el monte se movería. Pero nos dice, el que quiera que se aumente su fe, pídalo. Y el Señor aumentará su medida de fe. ¿Qué más queremos? Necesitamos solamente la fe para creer, ¿sí?
Y cuando creemos, ya estamos en el camino, ya dimos el primer paso. ¿A quién creemos? A Jesús, su palabra, ¿sí? Es Jesucristo, el Verbo encarnado. Sí, por eso cuando le decimos, precioso Espíritu Santo, revélame qué me quiere decir el Padre. Inmediatamente el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consejero. Y Jesús es el Verbo amado. ¿Sí? Cuando le decimos, Verbo amado, encárnate en mi corazón, en mis pensamientos, Jesús ya sabe que se lo estamos diciendo a Él. Recordemos que Él es una persona y es fuerza y es poder, es vida. Es el camino para llegar al Padre. No hay otro camino. Solo Jesús es el camino para llegar al Padre. Además, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos alerta de falsas doctrinas y falsos maestros que se han extraviado y se oponen a la verdad. En 2 de Timoteo 2:18 y 2 de Timoteo 3:8 nos dice esta verdad. Nada es más necesario para la salud y el crecimiento espiritual y personal de la iglesia que la enseñanza de la verdad. Y esa sola la vamos a encontrar en la Biblia. Por eso cuando nosotros leemos todos los días la palabra de Dios, nos estamos alimentando de la verdad. Y la verdad se hace carne en nosotros cuando la vivimos. Cuando no solamente la conocemos, sino que la vivimos. Cuando nosotros quitamos el no puedo de nuestra boca. Cuando nosotros quitamos el no sé. Cuando nosotros quitamos qué voy a hacer de nuestra boca para írselo a consultar a quien nos va a dar la respuesta, que es Dios. Él nos va a decir, en su misma palabra nos va a decir qué respuesta tiene para nosotros. Dios tiene muchas formas para hablarnos, pero la más precisa y la más exacta es la palabra de Dios escrita, que es la Biblia. ¿Sí? Todos hemos experimentado que nos habla en ocasiones hasta por una canción, por una persona que esté pasando en la calle, por alguien escuchando una conversación ajena, por ver la experiencia de un vecino, de una vecina, de una familia. Lo vemos nosotros y Dios nos revela. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos viene la verdad. Y conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Sí? Además, el Espíritu Santo nos alerta. ¿Cuántos maestros falsos? Yo no sé ustedes, pero a mí ya van 2 veces que vienen mormones a quererme envolver. Y entran bien bonito. Y creemos que sí vienen a eso. ¿Sí? Pero gracias a Dios ya Dios nos alerta. Y nosotros decimos que yo fundamento mi fe en Cristo. Porque de Cristo es la palabra que nos da Dios. Por medio de la ley y los profetas y por medio de su venida a la tierra, porque es Dios que se encarnó en hombre. Nosotros ya sabemos, ya no nos dejamos engañar. ¿Quién nos alerta? El Espíritu Santo. Por eso tenemos que ir caminando en coinonía plena y total con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la oración. Cuando nosotros leemos la palabra y nos vamos a la oración, es impresionante como la misma palabra que leemos va fluyendo de nuestra boca en oración. Ya nos enseñamos a no pedir, ya no somos de las como que vamos a la tienda y deme 1 kilo de arroz y deme 1 kilo de azúcar, ya no estamos dame, ya es Señor te glorifico porque eres santo, porque eres grande, porque eres bueno. ¿Sí? Porque te reconozco en tu soberanía, te adoro en tu majestuosidad, Señor. Y empieza una atmósfera impresionante, inmediatamente nos viene la llenura del Espíritu Santo y Jesús que está con nosotros nos empieza a fluir. Él es la palabra, por medio del Espíritu Santo revelada a nosotros. Y es una experiencia maravillosa. No nos la podemos perder. En primera de Juan 5, del 19 al 21, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el versículo 21 nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Nos tenemos que guardar de los ídolos.
Estemos siempre dispuestos a afirmar la centralidad de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y como único camino al Padre, y recordemos que somos santificados por la verdad de la palabra. Como punto 3, tenemos fe y obediencia a la verdad. La fe y la obediencia a la verdad nos transforma, nos llena de fe, de amor, de estabilidad, de confiabilidad y firmeza de convicciones, lo cual nos lleva a ser personas coherentes, sinceras, honestas, compasivas y no fácilmente engañables. Al alimentarnos de Dios por su palabra, desarrollamos su naturaleza en nosotros. Ejemplo, Dios no miente. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, nos dice la palabra de Dios. En Tito 1:2, y en número 23, 19, en Salmos 145, del 8 al 9, nos habla de la verdad y la fidelidad de Dios, ¿sí? Ya no podemos ser engañadas y tampoco podemos vivir en el engaño. Tenemos que quitar de nuestra palabra las mentiras. Ya nada de que mentiritas pequeñas. Ya no hay mentiritas pequeñas. No hay mentiritas blancas. Mentira es mentira. Y recordemos que el transgredir uno solo de los mandamientos de Dios, ya nos hicimos pecadores. No hay mentirita pequeña. No hay mentirita limpia. No hay mentirita blanca. Hay mentira. Eso de que, dile que no estoy. Y suena el teléfono. Contesta tú, diles que no estoy. ¿Sí? ¿Qué nos cuesta decir la verdad? ¿Sabes qué? No te puedo atender ahorita. Pero te devuelvo la llamada más adelante. Si es alguien que nos interese, si no, pues con toda pena. Perdón, ahorita no puedo. Y nada más, no tenemos por qué decir mentiras, ¿sí? Porque además, cuando con la gente que conocemos decimos una mentira, a veces se lo contamos a una persona, pero se hizo un movimiento de lo que sucedió y luego la contamos a otra, pero siempre diferimos en palabras y luego ya no nos acordamos qué dijimos, ni a quién se lo dijimos, y vienen los problemas. Por eso Dios nos dice que vivamos en verdad y con la verdad vamos a vivir llenas de fe, de amor, de estabilidad, porque además cuando vivimos en amor, nosotros no engañamos. Por eso nos dice la palabra, este estudio nos dice que vivamos en la verdad. Ese es el título de nuestro estudio, vivamos en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad solamente nos trae libertad. Somos libres por la verdad del Señor. Libre por tu verdad se llama nuestra lección. Vamos a vivir en la verdad. Yo no sé cuántas de ustedes nos tropezamos porque yo me tropiezo todos los días. Me puedo aquí confesar con ustedes porque estoy haciendo un estudio de la palabra de Dios y yo no puedo mentir. Y yo puedo decirles a ustedes, nunca lo hago, pero ¿qué creen? Aquí está el Espíritu Santo porque ya lo invocamos. Ya que está la presencia del Señor porque ya lo invocamos. Y recordemos que donde dos o más nos unimos invocando el santo nombre de Dios, Él está en medio de nosotros. No podemos mentir. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta? Fe. Llenémonos de fe. No tenemos la suficiente, pidámosla a Dios. ¿Qué nos hace falta? Amor. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo le hablamos a nuestro esposo que a veces, pobre esposo, es el que la lleva? Porque lo que no le podemos hacer a los hijos, venimos y rematamos con los maridos. ¿Sí? Tenemos estabilidad. Nuestra economía también es otra, porque no podemos vivir en la mentira de la tarjeta de crédito. ¿Cuánta persona está esclavizada con la tarjeta de crédito? Se les hace fácil. Todo lo que ven, quieren, porque todos somos así. Todos se nos gusta la sala verde, pero luego vemos la amarilla y nos gustó más la amarilla, y luego vemos el piso negro, pero ya pusimos el blanco. Todo queremos. Pero estamos dispuestas a pagar el precio, porque ese también es un ídolo. Y nosotros ya no podemos tener ídolos. Nosotros ya pasó el tiempo en que teníamos imágenes talladas de madera o imágenes en cuadros.
ya pasó ese tiempo, pero ¿tenemos algún ídolo? Tenemos que escudriñar nuestros corazones. Vamos a ver a quién estamos idolatrando. ¿Qué ocupa nuestra atención? Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué ocupa nuestro corazón? Nuestra misma persona. ¿Somos ídolos nosotros de nosotros mismos? ¿O nuestros hijos? ¿O nuestras finanzas? ¿O nuestra salud? ¿Para qué vivimos? ¿Para el trabajo? ¿Sí? Porque el negocio me está dando mucho, entonces ya no voy a la congregación. Porque es el día de más venta, entonces mejor me quedo a vender. ¿Y nuestra relación con Dios? ¿Ya olvidamos de quién viene la provisión? ¿Ya olvidamos de quién viene la bendición? No podemos olvidar de quién proviene todo, porque todo viene de Él. No somos dueños de nada, ni de nuestra vida siquiera, ni de nuestra vida. ¿Sí? Cuando nos miramos al espejo, pues vemos nuestra imagen. Pero si en este momento concientizamos que no somos dueños ni de nosotros mismos, nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a dar cuentas de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Sí? Vamos a tener no miedo. No podemos vivir en miedo, pero sí vamos a vivir con un temor reverente y santo, un temor que quiere decir respeto a nuestro Dios. No vamos a vivir con miedos hacia nadie. Dice la palabra de Dios, no temas a quien mate el cuerpo, teme a quien mate el alma. ¿Sí? Porque nos van a criticar porque vamos a una reunión con el mismo vestido de hace 5 años, en la misma reunión de familia. O nos vamos a ir a endeudar y hacer que los pobres maridos después hayan de ver quién, o las que trabajan horas extras para poder pagar esa tarjeta de crédito. Ya no podemos ser esclavas, ni de deudas, ni de avaricia, ni de codicia, ni de celos, ni de envidia. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque nada de lo que tenemos es nuestro. Y de todos, Dios nos dio la mayordomía de lo que nosotros tenemos en nuestra casa, hasta de una cuchara. Tenemos que ver lo que hacemos con lo que tenemos, ¿sí? Y cómo actuamos con nuestros seres queridos, porque son lo principal de nuestra casa, ¿sí? Hay un dicho en mi tierra, no sé si ustedes lo conozcan, candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿sí? ¿Cuántas vamos a la iglesia? Y bueno, la aureolita aquí la traemos, ¿no? Revestidas de santidad, cubiertas de aquí hasta abajo. Qué mujer tan virtuosa. Y llegamos a casa y los gritos y el enojo y no te contesto porque estoy tan enojada que si te contesto te voy a contestar feo. ¿Cuántas veces lo hacemos? A nuestros hijos los descalificamos, sean lo que sea. Nosotros los educamos. Nosotros somos muy responsables de lo que nuestros hijos están viviendo. Ya grandes ellos toman las decisiones, pero ¿cuántas de la forma en que ellos vivieron como niños tiene que ver con la niñez que tuvieron? Perdón, que están viviendo como adultos, tiene que ver con la niñez que tuvieron. Yo soy un reflejo de lo que viví en mi niñez. Tristemente, en la ignorancia, porque todavía no conocía la palabra de Dios, y estamos viendo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo vivía de otra manera, sí llegué a maltratar a mis hijos, a golpes, con palabras, con gritos. El tiempo no retrocede y los niños crecen y se hacen adultos. Así que las que tenemos la dicha de ser abuelas, que tenemos pequeñitos a nuestro alcance, ¿no? Que podemos dar en ellos lo que Dios nos ha dado a nosotros, hagámoslo. Y si podemos hacer por un vecinito, por una vecina, por un primo, por un sobrino, por un familiar, hagámoslo. Porque de gracia recibimos, de gracia lo debemos de dar. No por eso, recordemos que no es por obras, es por gracia lo que Dios nos ha dado, que es su verdad.
la justificación que tenemos por la sangre de Cristo, por medio de la cual hoy nos podemos presentar al Padre y podemos decirle, Padre nuestro, porque ya es nuestro papá, es nuestro Abba, ¿sí? Entonces, vamos a permitir que la palabra del Señor actúe en nosotros. En su palabra el Señor nos mostrará para qué fuimos creados y nos enseñará a ser como debemos ser, a imagen y semejanza de Cristo. Somos llamados a portar y recrear su imagen moral. Yo me impresioné en cuanto me di cuenta que en la Biblia no hay un solo registro describiéndonos a Jesús, nuestro Señor, en su físico. Ni un solo registro. No nos describen cómo es él, ni su estatura, ni su cuerpo cómo era, si era fuerte, si era frágil, si era bajito, si era alto, si era moreno, si era blanco, si era de ojo claro, si era de cabello chino, si era de cabello güero, no sabemos. La Biblia no nos lo dice, porque era lo menos importante. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, sin parecer alguno, para que nadie nos sintiésemos atraídos hacia él. Sí, porque cuántas veces nos vamos con la gente bonita. Y Dios nos dice, no hagamos acepción de personas, porque vemos a una persona que no está de acuerdo a nuestros estándares y la menospreciamos. Tenemos que quitar el menosprecio de nosotros. Recordemos la regla de oro. La vara que mides, con ella serás medida. ¿Sí? Su palabra también nos advierte contra la autodestrucción, algo que vemos en abundancia en las conductas de la sociedad, como la drogadicción, el abuso, la inmoralidad sexual, robo, avaricia, etc. Si abandonamos el conocimiento y la práctica de la verdad, volveremos al pecado y destruiremos progresivamente nuestras almas. La conciencia se atrofiará, la culpa y la vergüenza tenderán a desaparecer, se degradará la integridad, la fidelidad y la honestidad de nuestro ser y nos sentiremos otra vez miserables y vacíos. Ya tuvimos nosotros la dicha de conocer, vivir bajo la gracia de Dios, en comunión con el Padre, conociendo al Hijo, viviendo bajo la instrucción del Espíritu Santo. Ya no nos podemos echar atrás y creo que ni queremos. Creo que no queremos. Ya probamos lo bueno, ya no queremos regresar a lo malo, pero también transmitamos ese mensaje para que la gente no se desanime. A todo quien esté cerca, que vean cuán grato, cuán agradable es la palabra de Dios, conocerlo, que se les antoje, que cuando nos vean digan, pues yo sí quiero vivir esa paz que tiene Marta. Yo sí quiero vivir esa paz que tiene Mirna. Yo quiero eso que despide Marina. Yo quiero tener esa tranquilidad de Carmelita, esa paz de Berta, esa paz de Gaby. Yo quiero tener eso. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso se nos conmina a que nosotros vayamos persiguiendo el tener ese crecimiento para llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que Dios no ama el pecado, pero Dios ama al pecador. Si vamos a la palabra de Dios, también esa nos muestra una verdad bien grande. Nosotros no tenemos por qué hacerle el feo a una persona que está en vicios. Al contrario, orar por él. Una persona que está en una conducta sexual equivocada. Adulterio, homosexualidad, llámese lo que se llame, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en no caer en juicio. Recordemos que el juicio le corresponde a Dios, pero sí tenemos que tener cuidado en no caer en las tentaciones del mundo. Nosotros no podemos conformarnos al mundo, no podemos aceptar las prácticas que se están haciendo ahorita. Nosotros ya no podemos regresar a que nos hagan una lectura de cartas, pero también debemos de propagar ese mensaje, que la verdad está en Cristo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Tenemos que tener misericordia por el prójimo. Tenemos que llenarnos de la piedad con la que se movió Jesús. Piedad por el necesitado. ¿Sí? Tenemos una tarea como activación. Una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta y no la podemos pasar por alto. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya los estamos viviendo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Y vamos a evitar caer en cualquiera de estos rangos. Tomemos la palabra de Dios. Este versículo, por favor, apúntenlo. Esta palabra está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Son de los versículos del 1 al 5. Por favor, léanlo. Y vamos a poner una lista y vamos a ir palomeando y poniendo tachecito en donde estamos reprobados. Vamos a tener como activación: pidámosle al Señor que nos muestre los engaños y mentiras que seguimos creyendo. ¿En qué sigues creyendo? ¿En qué mentira te has enlazado? Pregúntale al Señor que te lo muestre si es que no sabes, porque y si sabemos, pues a ir a los pies de Cristo. Reconocer que somos impedimentos, tropiezos a tu crecimiento y maduración a semejanza. No, perdón. Reconoce que esos pecados, que esas cosas en las que sigues creyendo, en esos engaños, son impedimento, tropiezos a tu crecimiento y maduración a semejanza de Cristo. Arrepiéntete y decídete a creer y obedecer su palabra de la teoría a la práctica. Seamos hacedores, no solamente oidores. Renuncia a todo espíritu de duda, temor e incredulidad. Renuncia a Satanás y a todo demonio de brujería, hechicería y confusión mental. Ahorita están muy de moda. ¿Y cómo nos atacan? Eso de las constelaciones, de Reiki. Es impresionante. Vamos a tener que tener mucho cuidado, no solo de no practicarlas, ya no las practicamos, pero sí poder un poquito alertar a las personas y llevarlos un poquito a la verdad de Cristo, conforme ellas lo permitan, nosotros ponerlo en las manos de Dios e ir creciendo con ellas en la enseñanza. ¿Sí? Renuncia a todo espíritu engañador y de adivinación heredado o adquirido. Renuncia a todo mentiroso y falsificador de la verdad. Vuélvete al Señor de todo corazón, adórale y comienza a pasar tiempo a solas con Él diariamente. ¿Cómo? Leyendo su palabra y en oración. Y vamos a obedecerle. Paso a paso, día a día, hasta construir nuevos hábitos santos y puros. Asiste a nuestros seminarios de sanidad interior y de liberación. Y terminamos con nuestra clase. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad que nos has revelado, Señor, y nos revelas cada día, Padre. Gracias por tu palabra escrita, Señor, que nos dejaste para no dejarnos solas. Gracias, Padre, porque con la compañía de tu Santo Espíritu se nos ha revelado lo que es tu voluntad hacia nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Señor, gracias por las advertencias que nos das en esas enseñanzas para que no caigamos nuevamente y no seamos engañadas. Gracias, Padre. Gracias por este estudio. Señor, yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que penetre en todas nosotros, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y que seamos unas hacedoras de tu palabra y no solamente oidoras. Ayúdanos, Señor. Hemos comprendido que nosotros no sabemos hacerlo solos. Por eso necesitamos tanto de ti. Que sea la llenura de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, para hacer y obedecer lo que tú nos das en tu palabra. Todo esto, Señor, en el nombre de mi Señor Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.